¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Son las 3 de la mañana con 10 minutos. Este, pues bueno, bienvenidos a su canal de El Umbral de la Abuela. Y esta noche les voy a hablar de algo que es muy extraño. Tal vez, como siempre lo he dicho, muchos no lo crean, o muchos sí lo pueden creer. O les han contado alguna vez historias como la que les voy a contar a continuación. No es una historia muy larga, pero se me hace interesante. Antes de comenzar, pues les hago la invitación a que nos den like en el canal, ya que es muy importante para avanzar en estos temas y en este canal. Y pues ahí tenemos la cajita de sugerencias o el área de sugerencias y opiniones que se recibirán con todo el gusto del mundo. Si son ofensas o burlas, pues saben que de antemano se borrarán, se eliminarán, ya que el canal merece un respeto por las personas que se encuentran en él y que nos ven. Bueno, por otro lado, pues también les invito a que se suscriban al canal y que compartan en los medios, que compartan en sus medios, ya sea WhatsApp o ya sea Facebook, incluso hasta TikTok. Creo que también se pueden compartir en TikTok. Y pues bueno, pues vamos a empezar con esta historia. Es algo rara, algo muy extraño, pero se da. Y han mostrado fotografías, han mostrado ¿cómo se dice? Videos donde hay movimiento en ciertas figuras religiosas. Vamos a hablar de las figuras religiosas que tienen un movimiento a plena vista. Sin más que decir, vamos a comenzar. Y pues bueno, vamos a comenzar de esta manera. En cada pueblo tienen sus creencias, tienen sus historias acerca de las figuras religiosas. Cada una nos habla de algún santo, de alguna virgen o de algún crucifijo. Conozco una historia que se dio en España, que hablaban de un Cristo. Hablaban de un Cristo que habló con un sacerdote y le hizo ver muchas cosas a este sacerdote. Lo hizo valorar la vida, lo hizo valorar a todas las personas que lo rodeaban. Y pues él ya tuvo una visión distinta de lo que es pues nuestro Padre Jesús. Para los que crean en él, los que no crean, pues bueno, pues simplemente se les pide un respeto y ya. En este caso, bueno, pues tuvo una charla aproximadamente de 40 minutos en ese pequeño Cristo. Y pues esa historia la encuentran en YouTube también. Ya se las daré a conocer cuál es y cómo se llama. Bueno, por el otro lado, pues hay imágenes, hay esculturas que tienen un movimiento, que uno no se explica cómo pueden llegar a suceder y por qué en ciertos momentos. Se ha dado más cuando va a haber procesiones, caminatas con estas figuras, llámense santos, vírgenes o cristos. La historia que les voy a contar es acerca del pueblo de Totolhuapan, Morelos. Ese pueblo yo lo visité en 3 ocasiones. En 3 ocasiones yo lo visité. Y créanme que es un pueblo muy bonito,
es muy agradable la gente ahí, son muy amables. Y cuando tú entras y aunque no te conozcan, no hayan ni qué ofrecerte. Pero bueno, la historia es esta. Tienen un Cristo en la catedral, en una antigua catedral, lo que antes era un convento. Ahora lo habitan frailes franciscanos y realizan sus actividades ahí como tal, estudian, hacen sus labores y todo eso. Dicen que el Cristo de ahí tiene una historia. Esas se las voy a investigar porque esa sí se me pasó totalmente revisar cuál es esa historia de ese Cristo. Pero dicen que ese Cristo llegó, al parecer llegó de la mar, y lo postraron adentro de la iglesia y va cargando una cruz representando el orden de las tres caídas. Y dicen que por las noches, cuando llueve, este Cristo se sale de la iglesia y camina hacia donde hay sembradíos de maíz. Pues dicen que mucho tiempo se perdían las mazorcas de maíz. Cuando ya estaban llenas, que ya había mucha abundancia de estas mazorcas y que llovía, mucho de la cosecha se perdía, mucho se perdía, y que no hallaban del por qué, no encontraban un motivo del cual se pudieran estar llevando este producto, porque además pues lo arrancaban y se lo llevaban. Y algo extraño que veían es que los pasos que ellos veían en el trayecto, veían pies marcados de lodo, uno tras otro, y llegaban a la iglesia. Y ya en esa iglesia se perdían, ya no se sabía. Entonces se extrañaban porque decían, pues ¿quién camina desde esos rumbos de los sembradíos hasta la iglesia en la madrugada, ¿no? Porque todo esto sucedía de madrugada, especialmente cuando llovía. Pues resulta que estuvieron investigando y no encontraban los motivos ni de quién fuera. Ya en otros lugares se hablaba de que podrían llegar a ser gente que venía de otros lugares y que hacían eso y marcaban los pies hasta la iglesia para despistar. Pues hasta que un día uno de los habitantes del pueblo, hizo el comentario de que que por qué no se revisaba, todo eso con calma, que se hicieran grupos de 5 o 6 personas y que resguardaran el lugar. Entonces ya en el trayecto del tiempo lo empezaron a organizar, porque mucha gente sí les pareció buena idea, y empezaron a organizar esos pequeños grupos de gente en el que iban a estar pues dando pues rondines a la iglesia y hacia el sembradío. En esas semanas los grupos caminaban en la madrugada y nunca veían nada, o sea, no veían a una sola persona. Entonces ya cuando se metían, que se iban a sus casas, al siguiente día volvían a encontrar esos pies marcados de lodo y llegaban otra vez a la iglesia. Entonces se empezaron a extrañar y empezaron a tener pánico, empezaron a tener miedo. Todo eso se empezaba a divulgar en todo el pueblo acerca de lo que sucedía. Y pues hasta que un día
Dos de estas personas dijeron que se iban a quedar toda la noche en la iglesia, en la parte de arriba, o sea, lo que era el techo. Y que ahí desde ahí ellos iban a ver qué sucedía. Y pues así fue, amigos. Según lo que se cuenta, fue que estas personas se quedan en el lugar y cierran el convento, y ellos se dirigen hasta la parte de arriba, hasta el techo se dirigieron. Y ya estando ahí hasta el techo, empezaron a observar si no había alguien por ahí cerca, si no algún vecino estaba haciendo tal vez una broma, por lo cual no fue así. Resulta que alrededor de las 4 de la mañana ven que sale una silueta de la iglesia y se va caminando todo el trayecto hasta donde se pierde, donde ya empiezan las casas a ser menos. Entonces resulta que ellos se bajan, estas personas se bajan del techo y logran salir de la iglesia y empiezan a seguir a esta persona. Y uno de ellos comentó que dijo, sí, a fuerzas tenía que ser un vecino, nos están haciendo la broma y que no sé qué. Y ahí van los dos a seguir a esta persona. En el sembradío se les perdió totalmente. Y buscaban y no encontraban a la persona. Hasta que ya cuando decidieron que iban a regresar al pueblo, pues resulta que escuchan unos pasos entre los sembradíos, entre las hojas. Disculparán la moto, pero bueno, ya se está pasando. Escuchan estos pasos y como que iban rozando lo que son las cañas del maíz. Y apresuran el paso estas personas, y cuando salen al claro, a donde ya había pues carretera, donde ya había calles hacia el pueblo, ¿cuál va siendo su sorpresa? Que cuentan que lo que vieron caminando y lo que vieron entrar a la iglesia fue a ese Cristo que estaba postrado en la entrada de la iglesia de Totolhuapan. Cuando se acercan más, ven que los pasos de lodo iban dirigidos hacia ese lugar, hacia donde estaba ese pedestal donde descansaba la imagen de Cristo. Y cuando van viendo sus pies, amigos, los pies de esta imagen estaban llenos de lodo. Hasta arriba de los tobillos tenían lodo. En ese momento se desmayan, según lo que cuentan. Estas dos personas se desmayan, y hasta el otro día, que ya que pues ya estaban más tranquilos y todo, pues les empiezan a interrogar, les empiezan a hacer preguntas, que qué había pasado, que por qué estaban desmayados adentro de la iglesia, y que por qué habían ensuciado la imagen de Cristo. Los estaban culpando acerca de esa situación, de que le habían llenado de lodo los pies a la figura. Ellos una y otra vez remarcaron y dijeron que no, que ellos no habían sido, que ellos habían visto una silueta caminar, y que cuando regresaron, su sorpresa fue que vieron la imagen de Cristo, la figura, caminar y postrarse en el pedestal, dejando las marcas de los pies. Todo el mundo se empezó a burlar, todo el mundo empezó a criticarlos de fea manera. Muchos les decían que eran blasfemos, herejes y demás. Pues bueno, amigos, resulta que estas personas se enferman
y con el tiempo se empiezan a recuperar y vuelven a contar la misma versión. Sin que nadie les contara, ellos se presentan y cuentan la historia, cuentan esa anécdota que les había tocado vivir. La gente todavía, muchos se volvieron a reír, otros decían que estaban locos, que porque se drogaban, otros que pues ya que era porque tomaban mucho y cosas así, cosas absurdas. Es que se oyó que sonó algo, pero no veo. No sé si fue un perrito o sonó una alarma, no sé. Sonó muy similar a un perrito, pero quién sabe. Entonces, pues resulta, amigos, que pues ya pues se recuperan y todo. Se burlan de ellos, dijeron hasta lo peor de estas personas. Y en otra ocasión se quedan más personas a vigilar el área y les vuelve a pasar exactamente lo mismo que les habían pasado a los dos primeros. Pero estos se quedan como desquiciados, como mal de la cabeza, porque no podían creer lo que estaban viendo, lo que estaba sucediendo. Y pues dieron parte a la comunidad, al sacerdote, y le comentaron lo que habían visto, lo que había sucedido. El padre vuelve a ir a revisar la figura y en efecto la imagen, la escultura de Cristo tenía lodo en los pies y venían desde los sembradíos hasta la iglesia. Hasta ahí empezaron a creer y le comenzaron a dedicar una fecha a esta imagen, por la cual se le lleva a dar un recorrido. Se le da un recorrido a la figura por toda la iglesia hasta rodear a donde está el sembradío de maíz y de ahí de regreso a la iglesia. Después de muchos años yo ya no volví a saber nada de esa situación, de que se volviera a presentar esa anécdota o ese suceso con la imagen. Pero la última vez que yo llegué a saber de eso, la procesión seguía, y decían que todavía hasta las fechas últimas, esta imagen se levantaba del pedestal y se iba caminando hacia los sembradíos y regresaba. Bueno, cabe recalcar que en lo que no mencioné fue que dicen que en las plantas de sus pies habían unas mazorcas de maíz. Entonces asumieron de que la imagen iba y tomaba las mazorcas de maíz y se las llevaba. Entonces nunca supieron a dónde quedaron, si las dejaba con algunas familias o en algunos lugares, nunca se supo. Pero la imagen sí se levantaba del pedestal y se iba caminando hacia los sembradíos y luego regresaba y se postraba de nuevo en ese pedestal. Bueno, amigos, para no hacer el cuento tan largo, pues yo ya no volví a regresar. Solamente fui 3 veces y no volví a saber de la historia. Hasta ahora que me acordé, se las quise compartir. Ya que la persona que nos lo comentó, pues vivía en Totolapan. Era una persona que siempre vivió ahí nació, y nos platicó esta anécdota. Y pues bueno, son cosas que pasan, como se los dije. Hay cristos donde hay uno donde no se sabe si está editado o no, pero se levanta, se retira el Cristo de la cruz y el sacerdote lo ve cómo baja de la cruz y da unos pasos. Después de eso ya no supimos qué sucedió, no se sabe. Otras imágenes, hay una virgen que está pintada y esa virgen emite
lágrimas. Y esas lágrimas se cristaliza, cuando sale se cristaliza, y mucha gente ha obtenido una lágrima de esa, pues de esa imagen. También hay un Cristo que hace lo mismo también. Y hay más Cristos que giran las manos, que giran la cabeza, hay otros que se agachan, hay otro que levanta la cabeza. Lo pueden ver en YouTube, ahí están subidas los videos que han sido captados con esos movimientos. Y pues bueno, como se los dije desde un principio, va a haber gente que lo crea y hay personas que no lo creen. Pero pues el dato se los dejamos. El dato se los dejamos y pues espero que haya sido de su agrado esta anécdota. Es interesante, pero la historia existe y la pueden buscar en YouTube o en páginas de Google. También pueden encontrar la historia, tal vez hasta más detallada de lo que yo les conté. Pero bueno, al final de cuentas yo me enteré, lo supe por una persona que vive actualmente en ese pueblo. Y pues tiene más o menos aproximadamente mi edad. Y pues bueno, ahora sí que lo escuché de la propia voz. De la propia voz de la gente de ahí. Y pues bueno, se agradece. El día de hoy me acordé y se los quise comentar. Y pues como todo, les vuelvo a invitar a que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez de que yo suba algo, pues estén ustedes enterados. Y sin más que decir, amigos, pues bueno, hasta la próxima. Adiós.